Escala en París, Braulio Moro. Bienvenidos a Escala en París, una emisión de Radio Francia Internacional y France 24 en español. Millones de europeos estaban convocados a las urnas para elegir los 751 representantes del nuevo Parlamento Europeo. A la luz de los resultados que se conocen, ¿hacia dónde va la Unión Europea? ¿Qué se puede esperar del nuevo Parlamento? Para hablar de ello, tenemos en nuestros estudios a Sylvie Matelli, subdirectora del Instituto de Relaciones Internacionales, IRIS, uno de los laboratorios de ideas más importantes de Francia. Sylvie Matelli, bienvenida a esta Escala en París. Muchas gracias, buenos días. Sylvie Matelli, más de 400 millones de electores de los 28 países de la Unión Europea acudieron a las urnas, han elegido ya a los 751 representantes de este nuevo Parlamento Europeo. A la luz de los resultados que hoy conocemos, ¿se puede decir que está surgiendo una nueva Unión Europea? Sí, podemos decir que está una nueva Unión Europea, primero porque los partidos que dominan normalmente el Parlamento de izquierda o de derecha han perdido muchas sedes, primero. Segundo, pienso que es la primera vez que el centro del Parlamento, el Partido Verde o el Partido del Centro, tienen el poder de decidir y de pesar en los votos, a contrario de antes, a donde estaban mucho más los extremistas en realidad. Y tercio, no es solo las elecciones que cambian la Europa, es el contexto también. Estamos en un momento en el que necesitamos más que nunca una Europa fuerte. Los desafíos son enormes. Podemos hablar de las relaciones entre Estados Unidos ¿Y la Unión Europea? Y la Unión Europea, del cambio del clima, etcétera, etcétera. Y es un momento en el que las divisiones son tan importante que no sabemos lo que va a pasar. Por eso estamos claramente en un momento crucial de la historia de la Europa. Usted lo señalaba, hay las dos principales fuerzas, tradicionalmente el Partido Popular Europeo, la derecha europea, que pierde más de 35 escaños, los socialdemócratas, que igual pierden 30 escaños, y son, por último, los liberales, que logran más o menos reponerse, que logran avanzar sustancialmente. Se dice al mismo tiempo, y quisiera saber su punto de vista a este respecto, que este nuevo Parlamento está mucho más atomizado. Sí, porque los extremistas de derecha se reforzan también con esta elección. Por eso tenemos muchos partidos que pueden pesar en las decisiones y que van a hacerlo. Pienso que los extremos de derecha son tan divididos que van a tener problemas a pesar realmente. Pero bueno, hay muchas nuevas fuerzas en este Parlamento. Precisamente sobre estas fuerzas de derecha, han pasado de 155 a 172 diputados, no han generado el gran triunfo que muchos predecían, pero finalmente se fortalecen. No pueden bloquear al Parlamento Europeo, no pueden imponer condiciones, pero sí podrían limitar muchas de las votaciones en su interior, pese a sus diferencias internas. Sí, y lo interesante, pienso, en esas elecciones es de ver cómo votan los jóvenes, porque va a determinar el futuro de la Unión Europea. Una parte votan verde y un partido que podemos considerar como progresista, que quiere cambiar las cosas. Aunque con muchos matices. Sí, y una otra parte vota extrema derecha y nacionalistas. Y esto va a ser un muy importante peligro en el futuro, pienso. Y se va a ver en la manera en la cual va a funcionar el Parlamento en los años que vienen y en las posiciones que van a tomar la extrema derecha y los nacionalistas. Señalábamos el Partido Popular Europeo, tradicionalmente la primera fuerza dentro del Parlamento Europeo, pierde más de 35 escaños. No obstante, sigue siendo la fuerza determinante. Quiero decir con esto que no se podrá adoptar ninguna decisión de importancia sin el voto del sin el voto del Partido Popular Europeo. ¿Hasta dónde esto ata
o puede amarrar las próximas decisiones que tomará ese Parlamento Europeo. Sí, eso es muy importante, pero no tenemos que olvidar también que el Partido Verde ha hecho Un muy buen score. Sí, muy bien. Y en todos los programas de todos los partidos había cosas y medidas ecológicas. Por eso pienso que vamos a asistir a una lucha entre los progresistas que quieren cambiar las cosas y promover medidas sociales y ambientales, y el Partido Popular y los conservadores que van a intentar de proteger los intereses europeos, intereses liberales y económicos. Lo comenta usted, Sylvie Martelly. Efectivamente, el Partido de los Verdes, los ecologistas en términos generales, han causado la gran sorpresa. Obtienen 70 eurodiputados de 56 que tenían actualmente. Se convierten, por ese hecho, en la cuarta o quinta fuerza política al interior del Parlamento Europeo, es decir, representan aproximadamente 10% del conjunto del Parlamento Europeo, y ciertamente, como comentaba usted, serán fundamentales para las reformas que se esperan en términos de ecología, de medio ambiente, fiscales probablemente, de comunicación, de política industrial. Su voto será tan decisivo como muchos piensan, porque al final de cuentas obtienen más o menos la misma cantidad de representantes que los que obtienen los nacionalistas ultraconservadores. Pienso que tienen más poder que los solos sedes que han obtenido, porque en cada partido se han puesto medidas verdes. Estaba necesario para ganar votos, y por eso tendrán el poder de decir a los diputados, han estado unidos, elegidos sobre medidas verdes, y por fin no hacen nada, y tienen que hacer. Por eso pienso que su influencia puede ser muy importante. Además, tenemos que pensar que una mayoría de jóvenes han votado para el Partido Verde. Por eso es un parte de los electores que los otros partidos van a intentar ganar en el futuro. Y por eso, indirectamente, pienso que tienen mucho más poder que solo con los sedes que tienen en el Parlamento. Sylvie Martelly, una vez pasadas estas elecciones, se entra ya a la fase de discusión de lo que serán los equilibrios internos, no solo en el Parlamento Europeo, sino en la propia Unión Europea. De aquí hasta el mes de noviembre, va a haber la elección de la Comisión Europea, la nueva Comisión Europea, del alto representante de la diplomacia, del nuevo presidente del Banco Central Europeo y finalmente del Consejo Europeo. Todos los instrumentos, los pilares de esta Unión Europea. Concentrémonos en la Comisión Europea. Han empezado ya unas negociaciones que se anuncian muy difíciles, con un plazo muy corto para decidir quién podrá ser el nuevo presidente de la Comisión Europea. ¿Cómo ve usted que se perfile el posible acuerdo, compromiso que finalmente saldrá de esas negociaciones? Es muy, muy difícil de decirlo, porque los europeos son divididos. Lo hemos visto ayer en el consejo que organizan en Bruselas para discutir sobre el futuro presidente de la Comisión Europea, y los desafíos que tenemos que relevar en el futuro son muy contradictorios. Y por eso en Francia tenemos una expresión que se llama le mouton à cinq pattes, la overa con cinco piernas. Sí. Y eso me parece que además de las divisiones y de las diferencias de vista que tienen los líderes europeos, va a ser muy difícil de encontrar la persona, hombre o mujer, que puede contestar y soportar un programa tan ambicioso que tiene que ser el programa de la Unión Europea en el futuro. A este propósito, algunos analistas empiezan a mencionar el caso de la hoy comisaria Margrethe Vestager, danesa, ¿no?, que ha sido la comisaria encargada de la concurrencia, muy renombrada a nivel internacional, pero con un problema.
Dinamarca no hace parte de la zona euro. ¿Esto puede contar mucho para que ella eventualmente surja como la primera mujer que sería presidente Sí. de la Comisión Europea? Sí, claro que esto puede contar. Además, los alemanes quieren un alemán para dirigir la comisión. señor Weber. Sí, los franceses piensan que un francés puede ser una buena cosa. Va a contar mucho. Además, va a contar mucho también el facto que está una mujer. Y muchas personas insistaban sobre el facto que la comisión no fue dirigido por una mujer hasta ahora. Así es. Y al mismo tiempo un Parlamento Europeo que se feminiza bastante. Sí, hay muchas mujeres que han entrado, notablemente del norte de Europa. Sí. Y la pregunta de la igualdad entre mujeres y hombres es un otro desafío que tiene que avanzar, sobre el que hay que avanzar. Sí, el Parlamento que viene. Por eso decidir que el presidente de la comisión va a ser una mujer puede ser una primera etapa en este camino. Silvia Mattelli, al inicio de esta escala en París, usted hacía referencia a los desafíos que tendrá el nuevo Parlamento, la nueva Unión Europea que empieza a emerger, notablemente con respecto a Estados Unidos. Yo quisiera citar algo que dijo Steve Bannon, el consejero ultraconservador, consejero de Seguridad Nacional del señor Donald Trump. Él ha dicho, al salir de estas elecciones, el movimiento de integración de lo que era la Unión Europea ha fracasado. Esto queda muerto. ¿Cuál es su opinión? Pienso que Steve Bannon tiene miedo de lo que puede ser la Unión Europea y por eso ataca explicando, bueno, se acabó, no hay nada que ver. En realidad, la Unión Europea es la única fuerza hoy que puede existir en este mundo bilateral con Estados Unidos y la China. Y es muy importante pensarlo, porque si estamos atacando por fuera, probablemente es porque constituimos una amenaza, ¿no? Pues estamos ya llegando al final de esta escala en París. No nos queda más que agradecerle a usted, Silvia Mattelli, directora adjunta del Instituto de Relaciones Internacionales en Francia, su presencia en esta escala en París. A ustedes les damos una nueva cita aquí en otra escala en París la próxima semana.